Hoy estamos con candidatos a la presidencia. Les vamos a decir a los que nos dijeron que sí, de los que elegimos, porque hay algunos como, por ejemplo, por los temas de hoy que elegimos Frente Amplio, no podía estar Ariel con nosotros, tampoco podía, hay unos que no podían estar, pero invitamos a otros que nos atendieron para tratar temas que tienen que ver con ambiente, con algunas de las preguntas que ustedes nos han dicho, pero ¿por qué no los ha puesto a opinar sobre tal cosa o sobre tal otra? Bueno, aquí tenemos ya a don Luis Amador de Integración Nacional, a don Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, esperando nada más que se nos conecten Natalia Díaz, que también nos confirmó y nos confirmó el candidato a presidente de Liberación Nacional y el candidato a presidente de Avanza. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia. Aquí ya la gente opinando. Sí, sí, ojalá que las preguntas que hagamos sean las del interés de la mayoría, que así nos lo pidió, pero interesante, siempre interesante saber qué piensan y qué proponen, porque eso también es parte del ejercicio que pretendemos hacer. Vamos a comenzar hoy dándole la bienvenida a todos. La primera persona que se conectó temprano es don Luis Amador, luego está don Juan Carlos Hidalgo y así iremos introduciendo a los candidatos y candidatas que vayan ingresando al Zoom con el que trabajamos cada mañana. Vamos primero a hablar del oro. El oro alcanzó un nuevo precio récord la semana anterior, superó los $4,100, eso ustedes ya lo saben. Tuvimos un programa sobre el tema y muchísima gente opinando y muchísima gente diciendo que no sabe por qué el tema este no avanza. Gracias. ¿Cuál tema, a qué tema me preocupo? Perdón, ¿de qué tema me ocupo en este momento? Bueno, de Cruzitas, porque ahí está. ¿Qué proponen los candidatos a la presidencia para la zona de Cruzitas? ¿Apoyan la minería a cielo abierto, la minería artesanal? ¿Cómo atacarían la problemática en San Carlos? Porque eso es importante, que tiene a cientos de coligalleros saqueando ya no solo Cruzitas, sino otras fincas de la zona. Tienen una propuesta, cómo se financiaría o apoya una de las ya existentes, cuál sería y por qué. Muy completa la pregunta y damos chance a la respuesta. Don Luis Amador. Integración Nacional, candidato presidencial. Díganos, don Luis. Vamos a ver, Cruzitas es una situación complicada desde el punto de vista social, ambiental, pero también es un gran potencial. Aquí la propuesta es muy simple. Tenemos que hacer dos cosas. La primera es, evidentemente, una reforma desde el punto de vista legal que permita la minería a cielo abierto en Costa Rica y que el Instituto Costarricense de Electricidad, que tiene toda la capacidad existente, tenga la capacidad de ingresar y de ser el que recupera ese oro. Porque el contrato que tuvieron con Industrias Infinito, lo que le daba al país era un 5%. ¿Por qué vamos a dar un 95% a manos extranjeras cuando podemos agarrar nosotros la totalidad? Claro, el ICE va a tener que financiarse y pagarse del producto de lo que recupera, toma un porcentaje para pagar por los costos y un poquito de ganancia, pero le entra un montón de plata al país. Eso desde el punto de vista de cómo manejarlo, pero en este momento, mientras eso se habilita, hay que resguardarlo, porque ya usted lo dijo, se lo están saqueando todo. Ahí tiene que entrar un comando anticrimen organizado, compuesto de diferentes unidades élite. No es fuerza pública normal y corriente. Son comandos élite de policía de cuerpos especializados, policía de control de drogas, policía de la parte de vigilancia aérea, de la parte de guardacostas. El mismo Fuerza Pública tiene una unidad especial de intervención, tiene varias, perdón, unidades especiales de intervención. Esas son las ideales.
Y esto tiene que ser en colaboración con Ministerio Público y OIJ porque hay un montón de crímenes ahí ocurriendo, no solo el robo ilegal, sino que también el narcotráfico y la trata de personas. Ahí me detengo para darle oportunidad a los otros candidatos. Sí, si hay chance lo ampliaríamos. Aquí me dicen el segundo candidato presidencial en ingresar al Zoom es el candidato de Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, de Liberación Nacional. Don Álvaro, si quiere le repito la pregunta o ya la escuchó. Y muy buenas, doña Amelia. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días a los demás candidatos y candidatas que nos acompañan. Bueno, este tema, nosotros hemos tenido mucha claridad en varias líneas. Uno, el tema de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad nacional. Esta situación se ha convertido en un tema que afecta a ambas dimensiones. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la caja, incluso recuerdo que hubo un brote de malaria, como hacía mucho tiempo no ocurría en Costa Rica, precisamente porque los coligalleros vienen de una región de Nicaragua en la que la malaria es muy frecuente. Y entonces volvieron a traer la malaria a Costa Rica porque había suficientes personas enfermas de malaria como para que se reiniciara el ciclo de la malaria. Entonces, digamos, esto incluso se volvió un tema de salud pública, que volvimos a tener malaria en el norte de Costa Rica. Entonces, bueno, cuando uno empieza a analizar, digamos, el nivel de desorden social, tiene que entenderlo en esos términos también. Control de fronteras, que de nuevo la actual administración la soltó en todos los sentidos, recuperar la zona de Crucita en términos de control de fuerza pública de manera permanente y efectivamente con unidades especiales para recuperar el control inicial de la zona. En la parte de atención social, recordar que en la actual administración se han recortado muchísimos programas de atención social. Nosotros sí hemos sido muy enérgicos en que hay que recuperar el financiamiento de todos esos programas sociales, y en especial en una zona tan deprimida como esa. Cuando nosotros hablamos, bueno, ¿qué es lo que deberíamos ofrecer en un lugar de eso? Nosotros siempre comentamos que tenemos que tener una estrategia de clústeres, una estrategia donde tener generación de valor agregado a mediano y largo plazo, y no una mera extracción de corto plazo que, bueno, tal vez pueda aliviar un poco las cosas temporalmente, pero en el mediano y largo plazo es difícil que resuelva los problemas, sobre todo porque las industrias extractivas en todo el mundo casi siempre se caracterizan porque en la inmensa mayoría de los recursos, incluso si se redistribuyen parcialmente en la comunidad, no generan cadenas de valor agregado dentro de la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los clústeres que sí pueden marcar la diferencia en una región como la que está alrededor de Crucita? Es evidente que deberíamos estar hablando de turismo ecológico y deberíamos estar hablando de agroindustria. Y entonces a mí lo que me parece súper interesante es que estemos hablando de minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, y somos un país que ni siquiera, por ejemplo, cuando uno habla con los pobladores de los chiles, de Upala, te hablan, por ejemplo, del corredor turístico que puede haber entre Tablillas y Upala. ¿Verdad? Y uno dice, y ahí hay una carretera que con solo pavimentarla, habilitarla, podrías potenciar muchísimo el turismo ahí. Entonces a mí siempre me sorprende estos discursos de, bueno, vamos a hacer cosas enormes cuando ni siquiera pavimentamos y acondicionamos carreteras que conectan esas regiones del país. ¿Verdad? Y si te vas hacia el sur de los chiles a la hora de conectar con el resto del país también tienen un puente que está muy limitado y ellos siempre dicen, por favor, atiendan ese puente. ¿Verdad? Y uno va diciendo, qué raro esto de hablar de traer enormes empresas, hablar de todo y no podemos ni siquiera hacer puentes. No, las administraciones no resuelven temas como pavimentar carreteras, ¿verdad? Entonces yo creo que uno debe empezar por de verdad acondicionar las cosas que van a ayudar a esas comunidades a potenciarse en clústeres agroindustriales y clústeres de turismo, probablemente turismo ecológico. Y eso sí va a ser sostenible en el tiempo. Y ciertamente desde nuestra perspectiva no tenemos como prioridad en lo absoluto temas como la minería a cielo abierto. Muchas gracias, doña Amelia.
Gracias a usted. Vamos ahora, aquí la gente sigue preguntando. Vamos por parte. La pregunta contempla varias opciones de respuesta, o varias respuestas también. Don Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial, Unidad Social Cristiana. ¿Usted me puede repetir la pregunta? Es que tuve un problema de conexión. ¿Qué proponen los candidatos a presidentes para la zona de Cruzitas, una emergencia en este momento? ¿Apoyan la minería a cielo abierto, la minería artesanal? ¿Cómo atacarían la problemática en San Carlos, que tiene a cientos de coligalleros saqueando ya no solo Cruzitas, sino otras fincas de la zona? ¿Tiene una propuesta concreta? ¿Cómo se financiaría o apoya una de las ya existentes y por qué? Sí, doña Amelia, muchas gracias y buenos días a todos los candidatos y a todos los radioescuchas. En este caso, es muy sencillo. No es una discusión de si debe haber minería o no debe haber minería. Ya hay minería. Y en este momento hay minería ilegal, hay minería que está alimentando al crimen organizado transnacional, hay minería que está atizando todo tipo de problemas sociales en mi querido Cantón de San Carlos y también está destruyendo el ambiente. Entonces, tenemos que partir de ese punto básico. El Estado costarricense ha demostrado ser incapaz de poder controlar el tema de la minería, puesto que hay oro ahí debajo de la tierra, hay oro, las fuerzas sociales costarricenses son débiles y en ese sentido nosotros estamos proponiendo medidas contundentes para robustecer los cuerpos policiales de Costa Rica, empezando por aumentar en 6.500 la cantidad de efectivos que tiene la fuerza pública, flexibilizar la regla fiscal de tal forma que podamos hacer una mayor contratación de efectivos sin poner en riesgo el objetivo global de mantener orden en las finanzas públicas, crear un fondo de seguridad nacional para dotar a estos cuerpos policiales de tecnología y equipamiento de punta, entre otras medidas que están detalladas en nuestro plan de gobierno. Pero exista debajo del suelo, el subsuelo, en Cruzitas, vamos a tener entonces un enorme incentivo por parte del crimen organizado para explotar ese oro. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos. Hay que explotar ese oro. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, sí, es desarrollar un proyecto de minería subterránea formal mediante concesión y con tecnología de punta y beneficios medibles para las comunidades aledañas. Aquí no tenemos que inventar el agua tibia. Podemos ver ejemplos exitosos de minería que es sostenible con el ambiente. Nuevamente estamos hablando de minería subterránea, no estamos hablando de minería a cielo abierto. Y nuevamente mediante un cartel de concesión de obra pública. De este oro, que actualmente mucho de este oro se está yendo ilegalmente a Nicaragua y está fortaleciendo las finanzas del régimen de Daniel Ortega. Nosotros, por supuesto, que estamos planteando poner un royalty, una tasa de impuesto especial que podría ir a financiar alguna de las grandes necesidades que tenemos en nuestro país, llámese seguridad, llámese fortalecer la red de cuidado, llámese otras cosas. Pero en fin, creo que tenemos que ser pragmáticos, no podemos ser más papistas que el Papa. Donde hay recursos naturales, hay que explotarlos y en este caso ya están siendo explotados, pero por los actores incorrectos. El Estado costarricense puede sacarle beneficio a esto, en beneficio de todos los costarricenses, ya sea para seguridad, para cuidado o para otros fines sociales. Muchas gracias. Gracias. Ahora escuchamos a José Aguilar de Avanza. ¿Qué propone? Responde nuestras inquietudes esta mañana. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Gracias por el espacio. Buenos días a todos los candidatos y a toda la gente que nos escucha. Espero que estén empezando su día muy bien. Primero, doña Amelia, nosotros sí estamos dispuestos a hacer exploración y utilizar los recursos minerales que tiene el país. Es una riqueza que gracias a Dios tenemos. Y una de las prioridades en donde yo quisiera poder canalizar los recursos cuando lleguemos a gobernar sería, uno, poder fortalecer las pensiones en donde estamos en grandes apuros y ahí se va a recuperar, ahí se va a requerir una cantidad importante de riqueza para poder darle una vejez digna a muchos de los viejitos que van a estar viviendo en Costa Rica. Y por supuesto que la otra
prioridad es poder atender la crisis terrible de inseguridad que tenemos, y una de las partes que está alimentando ese desastre de seguridad que nos están dejando es precisamente lo que está pasando en Cruzitas, que yo recuerdo, bueno, toda la controversia que se generó, y ahora desafortunadamente pues el resultado es que se fue la inversión, se fue la empresa privada, quedó el subsuelo lleno de cianuro contaminado, quedaron las exportaciones de oro de Nicaragua incrementándose, y Costa Rica lo que quedó es simplemente, como dicen, con un hueso con hormigas, como dicen en el campo. Un problema de inseguridad, un problema de prostitución, un problema de maleantes, y toda la riqueza que había ahí se perdió. Entonces quedamos en el peor de los dos mundos. Repito, nosotros sí estamos abiertos a hacer el aprovechamiento de recursos minerales y de la riqueza que tenga el país. Obviamente eso puede hacerse de una manera mucho más razonable, siguiendo las mejores prácticas internacionales para mitigar cualquier posible afectación ambiental, y existen buenas prácticas que se pueden implementar. Y además, doña Amelia, algo que muchas veces uno ignora es que cuando uno hablaba de Cruzitas, y yo reconozco que en un inicio tenía la impresión de que iba a ser algo increíblemente grande, pero luego uno ve, si no me traiciona la memoria, son entre 140 y 160 hectáreas. Es una subregión territorial relativamente pequeña que pudo haber generado una gran cantidad de riqueza si se hubiera negociado mejor, que ahí eso es importante mencionarlo. La otra situación que es importante mencionar, doña Amelia, es que aquí en la ciudad todos vimos ayer con terror unos videos que pasaron madres de familia cuando una escuela estaban dándose un tiroteo. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque estamos en la peor crisis de la historia de seguridad de Costa Rica, y ahora en medio de una zona rural sumamente alejada, es un poco irreal pensar que vamos a mandar un comando central cuando aquí en la ciudad están rompiéndose todos los récords de asesinatos, gatilleros y delincuencia de la vida. Entonces, ¿qué es lo que es importante, doña Amelia? Yo creo que este espacio suyo da la oportunidad de mencionar. No volvamos a cometer estos errores. Expulsamos la inversión, le entregamos la riqueza a un país extranjero, le entregamos los recursos naturales a un montón de maleantes y delincuentes. Y Costa Rica lo único que quedó es con un montón de problemas y de incendios y gasto que va a tener que atender. No volvamos a cometer ese error, aprovechemos la riqueza, hagamos alianzas público-privadas y demos esos recursos, ojalá, a atender las pensiones y a invertir en atender esta terrible crisis de inseguridad que tenemos. Y usemos la riqueza que Dios nos dio. Gracias, Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Adelante. Sí, buenos días, doña Amelia. Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, efectivamente tenemos una situación, como bien han indicado todos acá, que el Estado costarricense ha fracasado en Cruzitas. Yo diría que ni la peor compañía minera del mundo habría generado la tragedia nacional que tenemos en este momento, unido al tema ambiental, social, la inseguridad que se vive en la zona. Los mismos grupos, doña Amelia, que en su momento bloquearon la posibilidad de una extracción ordenada y segura, ¿verdad?, de la minería, condenaron a Cruzitas al peor fracaso o a la anarquía que hoy están viviendo. En esa línea, entiendo que es un problema de seguridad nacional. Evidentemente, ese es el principal asunto a combatir: crimen organizado. Tenemos también migración descontrolada en este momento, en donde están extrayendo oro nacional y se lo están llevando, ¿verdad? Todo por un tema ideológico en donde no se ha enfocado de que lo importante aquí es regular y tener ese peso del Estado para poder ejercer una actividad económica como corresponde. Y a raíz de eso se ha dado toda una discusión. Lo más importante es brindar aquí seguridad jurídica y seguridad también a nivel físico, ¿verdad? A nivel de los cuerpos policiales. Pero si no tenemos en este momento una reforma al Código de Minería, que en este momento está en la Asamblea Legislativa, todo lo que estamos conversando aquí queda en nada. Al final, ese Código de Minería se está reformando en un proyecto de ley que justamente busca dar esa excepción de minería metálica a cielo abierto para la zona de Cruzitas, donde es un proyecto que está avanzando, está dictaminado. Hay algunas cosas, observaciones que ha hecho la Procuraduría, Contraloría, que hay que ajustar en el texto eventualmente, pero es el texto más viable que hay hoy para poder regular la actividad. Ese texto es necesario, ha ido avanzando, ha tenido oposición justamente también de partidos como el Frente Amplio, ¿verdad?, que han hablado al respecto y que justamente han sido los que han provocado este desastre, doña Amelia, porque por la visión lamentable que se tiene, de donde simplemente se prefiere que haya daño ambiental a como estamos hoy, que regular la actividad por parte del Estado y hacer las cosas como corresponde, estamos en la situación en la que estamos.
Entonces, al final, yo llamo justamente a que esto avance en el Congreso. Hay una moratoria ahorita, un decreto de moratoria, que eso también hay que trabajarlo de la mano una vez que la ley avance, pero sí es importante que esto camine. ¿Por qué? Porque al final, sin eso, no hay mayor actividad que se pueda dar. Hay algunas discusiones todavía sobre el fondo del texto que hay que mejorar, pero yo sí creo que la única manera es darle la votación a eso, que no es un texto perfecto, probablemente no, pero es preferible eso al desorden que hay hoy ahí, ¿verdad? Yo creo que ese es lo más importante que podemos enfocarnos en este momento, más allá de toda la discusión que ya tenemos en cuanto al tema de fronteras, de seguridad. ¿Por qué? Porque al final la única manera de que esa zona se desarrolle es si hay seguridad para invertir y para crear trabajos. Si esa reforma no se da, yo no veo que realmente esto pueda reactivarse como tiene que ser. Bueno, amigos y amigas, yo creo que tenemos posiciones de los 5 participantes esta mañana. Aquí hay algunas preguntas, pero creo que ellos las han ido contestando. Hay posiciones diferentes, pero hay posiciones de cada uno de ellos. Si alguno quisiera agregar algo importante, tenemos chance siempre y cuando sea concreto. ¿Ninguno? A ver. Perfecto. Seguimos adelante. La tala ilegal y sin control, la invasión de zonas protegidas han sido temas que también se convierten en noticia en los últimos meses y en noticia preocupante para mucha gente. ¿Cómo proteger nuestras áreas protegidas y evitar que se sigan cometiendo errores, entre comillas, que dañan la naturaleza de una manera irreversible? Cada vez más personas dicen que es necesario reformar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ACETENA, etcétera. Inclusive que hay que cerrar instituciones. Pero, entre otras cosas. Pero aprovechamos para preguntar en general cuáles instituciones creen ustedes que deberían reformarse por completo, cuáles deberían cerrarse por completo, cuál es la visión país que tenemos que tener en relación a este tema. Comenzamos con don Luis Amador. Vamos a ver, primero para lo que es la parte del control, uno tiene que valerse un poco de la tecnología. Hay que recordar que tenemos a vigilancia aérea que nos sirve para monitorear el espacio aéreo, pero también para monitorear lo que está pasando en la tierra desde el punto de vista aéreo. Podemos basarnos también en imágenes satelitales de alta resolución y en vuelo de drones de alta resolución que casi que en tiempo real nos permiten rápidamente visualizar dónde uno de estos daños está ocurriendo. Mientras eso no exista, pues vamos a estar ciegos. No importa si una institución tiene la competencia o la otra la tiene. Primero que nada, tenemos que tener las herramientas para controlarlo. Porque si no, nos pasa lo mismo que pasó en Gandoca y en otros sectores recientemente, que cuando nos damos cuenta ya es muy tarde, ya está talado. Desde el punto de vista de institucional, pues tenemos que trabajar para fortalecer las áreas de conservación del Ministerio del Ambiente y Energía para que los guardaparques y la gente que está ahí pueda hacer adecuadamente su labor. Pero si no les damos a ellos las herramientas, no podemos hacer mucho. La ley ya es bastante estricta desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico es donde tenemos las debilidades. Gracias, don Luis. Don Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Sobre este tema creo que hay varias líneas. Una efectivamente tiene que ver con la capacidad de vigilar qué está ocurriendo realmente y eso en última instancia implica recursos, pero yo siento que, y sobre todo en la línea de lo que usted preguntaba sobre la institucionalidad, qué reformas hacer, y eso tiene más que ver con la parte ya de qué se autoriza, qué no se autoriza, cuál es la capacidad de autorizar y sobre todo los grandes rezagos que tenemos en infraestructura, que en teoría son porque queremos permisos, o sea, es algo de interés público y aún así no se obtienen los permisos, qué es lo que está deteniendo que se tramiten esos permisos. Y mi lectura es, cuando uno ya va viendo que son tantas instituciones, o sea, porque fuera una y todas las demás están funcionando bien, uno diría, bueno, no, lo que hay que hacer es reformar o reestructurar esta institución específica, pero en este caso no va habiendo un patrón muy generalizado en casi todas las instituciones de esta naturaleza
fortaleza en el país. Y creo que la respuesta típica ha sido, bueno, reformemos, remodelemos estas instituciones. Yo me voy por otro lado. Yo tiendo a decir, bueno, vamos a ver, esto parece ser principalmente un tema de talento humano, de formación y retención del talento humano. De hecho, cuando conversas con los expertos, casi invariablemente te dicen, mira, es que había una generación que sí tenía esas competencias técnicas, pero poco a poco nos fuimos pensionando y ya nos quedó una nueva generación que pudiera agarrar la batuta. Y sobre todo, ha habido una vulnerabilidad, y esto hay que decirlo casi como blanco y negro, que ciertas personas construyeron algunas de estas leyes y algunas de estas normativas para facilitar, por ejemplo, consultoría de índole ambiental, pero donde en realidad unos pocos expertos son casi que los únicos que pueden hacer esas consultorías y entonces hacen clavos de oro con eso. Eso hay que decirlo así porque si no, no se entiende qué pasó. Poco a poco se ha ido reformando eso y estamos llegando, digamos, a un punto de mejor equilibrio social. Pero a lo que quiero llegar es, para mí, más que estar pensando en reforma de gobernanza, de la institucionalidad puntual, que sí hay que hacerlo, digamos, hay temas como el limbo y el MIBA que no están funcionando bien, hay temas como los consejos del MOP que no están funcionando bien, o sea, todo eso sí hay que reformarlo desde la gobernanza, pero para mí el tema de formación y retención de talento humano en el sector público es crítico, ¿verdad? Porque si no, caemos como por ejemplo lo que pasa en la caja, que vamos perdiendo los especialistas médicos y después el día de mañana, cuando la caja tenga muy pocos especialistas médicos, la gente va a decir es que la caja no sirve o hay que reformarla. Y sí, obviamente siempre hay que reformarla, pero no es por ahí donde está el problema. El problema era no tener un escalafón salarial y una estructura de escalafón de puestos que sirva para formar y retener esos especialistas médicos. Es muy parecido cuando hablamos de especialistas en agua, especialistas forestales, especialistas geológicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo formar y retener ese personal? Porque si no, todas esas instituciones se te llenan de, sin menospreciar ese expertise, pero no es la orientación de ellos, se te llenan de abogados, se te llenan de administradores, que digamos, ejecutan los procedimientos, pero no necesariamente tienen el expertise profundo para poder revisar la parte técnica de los permisos. Entonces ahí es donde para mí es crítica la Dirección General de Servicio Civil. Bueno, entonces yo en esto soy muy obsesivo. Yo le digo a la gente, vea, cada vez que usted me habla de SETENA, en realidad me está hablando de la Dirección General de Servicio Civil. Cuando usted me habla de la IA, en realidad me está hablando de la Dirección de Servicio Civil. Cuando usted me habla del Consejo Nacional de Concesiones, en realidad me está hablando de la Dirección de Servicio Civil, porque el trasfondo, y cuando me habla de la caja, en el fondo hay un tema de servicio civil porque el trasfondo de todo esto es cómo retener el talento humano especializado capaz de resolver los problemas de las personas. ¿Verdad? Porque si no puedes, y esto es lo que siempre le digo a la gente, a ver, el día que vos necesitas el experto que tiene el doctorado en ingeniería forestal y que tiene 25 años de experiencia, es decir, te va a pagar 1,5 millones por ofrecer tus servicios, todos te dicen, está loco, yo gano el triple o el cuádruple de eso en el sector privado. Y entonces al final queda con un faltante de esa capacidad técnica en el sector público. Entonces, para mí, doña Amelia, cada vez que me hablan de reforma del Estado, yo siempre digo, si usted no me habla de la Dirección de Servicio Civil, cuando me habla de reforma del Estado, es el momento en que yo sé que usted en realidad no sabe cómo funciona el Estado costarricense. Muchas gracias, doña Amelia. Bien, muchos comentarios. Voy a contestar uno de ellos porque a esta altura no quiero que haya malos entendidos. Generalmente lo hago para que la gente dice, ¿por qué no está tal? Aquí me preguntan, ¿por qué no está Laura Fernández? Que sería bueno que estuviera. La invitamos y dijo que no podía. O sea, eso es así, no hay ni, es un blanco o un negro. Dijo, no, no puedo. Muchas gracias. Y también mucha gente hablando del tema de la propuesta de las propuestas que están en la asamblea. Por eso lo preguntamos, le dijimos, apoya una de las existentes. Bueno, de los 5, Natalia Díaz
fue quien abogó y apoyó la que se encuentra en la comisión, que ya salió de comisión. Entonces, esto es para aclarar, algunas personas pueden ser que se hayan conectado más tarde. Ahora sí vamos con Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, ok, doña Amelia, hay que tener claro una cosa, el 60% del territorio nacional es bosque. No tengo exactamente la cifra clara, pero creo que entre un 25 y un 30%, o sea, acá poco más, pues la mitad o poco menos de la mitad es bosque secundario, es decir, es bosque que se ha recuperado por un programa exitosísimo que se lanzó en los años 80. El país reconoció que la riqueza natural es su principal activo. Pero vea qué interesante, de este 60% del territorio nacional, nosotros sabemos muy clara la estadística, un 25% zonas protegidas del Estado. Esto quiere decir que más de la mitad del bosque en Costa Rica se encuentra en zonas privadas. Es decir, actores privados han reconocido que mantener bosque es bueno para sus economías familiares. ¿Por qué? Porque genera, genera todo tipo de, también reciben incentivos fiscales y demás, y esas políticas hay que continuarlas. Primero que todo, doña Amelia, tenemos que tener claro hasta dónde llega el patrimonio ambiental del Estado. Y para eso nosotros estamos proponiendo actualizar los mapas oficiales de patrimonio ambiental del Estado, de tal forma que se pueda brindar también seguridad jurídica, porque también existe mucha arbitrariedad allá afuera por parte de actores del SINAC y demás, que no se sabe exactamente dónde termina una propiedad del Estado, dónde empieza una finca privada, etcétera, y esto genera todo tipo de abusos. Creemos en una ley de compensaciones ambientales. Es fundamental que para construir obra pública muchas veces hay que disponer de zonas que actualmente están cubiertas por bosques, por zona protegida, pero que esto se pueda compensar también, siempre con beneficio para el ambiente, con otras partes, otras regiones donde se pueda entonces compensar con bosque recuperable. Nosotros creemos, doña Amelia, que hay que robustecer el servicio de guardaparques. Para eso estamos planteando una reforma al artículo 6 de la Ley General de Guardaparques, de policía más bien, para robustecer la figura del parque, que en este momento el parque está enfrentando todo tipo de problemas, está haciéndole frente al crimen organizado. Hace poco estuvo, creo que yo que fue el viceministro de Ambiente en una comisión de la Asamblea Legislativa y señaló que el 60% de la tala ilegal que se da en zonas protegidas proviene del crimen organizado. Y nuevamente, volvemos a la figura del crimen organizado. Nosotros muchas veces creemos que el crimen organizado simplemente es una cuestión de narcotráfico y es un mal de múltiples cabezas, donde está la minería ilegal, está la tala ilegal, está la trata de personas, etcétera. Entonces, por eso también necesitamos fortalecer el tema del servicio de guardaparques. Doña Amelia, pero quizá la propuesta más novedosa que nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno es la cogestión de los parques nacionales. En este momento los parques nacionales sufren de una gran crisis de infraestructura. Usted va a los parques nacionales y no hay senderos, no hay baños, no hay ni siquiera la infraestructura más básica para atender turistas. Algunos parques nacionales cierran a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sin ninguna razón aparente, lo cual genera también un daño económico a las comunidades aledañas. Nosotros estamos planteando una figura similar a la que ocurre actualmente con el Museo de los Niños. El Museo de los Niños es un bien del Estado, pero es administrado por una fundación. Y el parque de niños, el parque de diversiones, es un bien del Estado administrado por una fundación. Pues bueno, nosotros queremos explorar esa figura de administración de ciertos parques nacionales mediante fundaciones donde, por supuesto, haya representación del Estado, donde haya representación de las comunidades, del sector privado, y que, estableciendo garantías, por supuesto, de protección ambiental, se permita que estas fundaciones puedan desarrollar los servicios y brindar la protección a los parques nacionales que actualmente no están siendo dados por el Estado de una manera efectiva. Creemos que esto es una manera novedosa. Estamos copiando, voy a decirlo abiertamente, estamos copiando modelos que han implementado en países de manera exitosa, y creemos que esto es una manera de plantear una alianza público-privada para mejorar la calidad del servicio que recibe mucho turista, pero también brindar protección a parques nacionales que en este momento están muy descuidados. Bueno, propuesta de Juan Carlos Hidalgo.
Vamos con don José Aguilar, candidato presidente Gracias. de Avance. José, adelante. Gracias, doña Amelia. Em, una reflexión estratégica inicial es mucho más poderoso generarle incentivos económicos a la gente para que puedan aprovechar los recursos naturales y generar riqueza que tener que invertir en un ejército de policías que ande detrás. Eso para empezar. Le voy a poner dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en la reserva Sipansi, que está al lado del río Tempisque, en Guanacaste, se ha generado un clúster de turismo ecológico. Conozco muy bien en la gente de Bolsón y Ortega. Eran personas que trabajaban antes en la industria cañera y eran peones agrícolas y ahora lo que hacen es ofrecer tours bellísimos en ese lugar y eso les ha generado una gran cantidad de riqueza, generan empleo, tienen restaurantes, van a ver aves, tienen botecitos y ellos mismos se han encargado de crear asociaciones público-privadas para poder proteger los caminos, para cuidar el ecosistema, apoyan a los funcionarios de esa reserva que son del Estado y eso ha funcionado de una manera sumamente armónica. Se genera riqueza, se crean los incentivos forestales, baja la pobreza y además hay que decir que son personas con un liderazgo comunitario enorme, me han ayudado muchos de los proyectos educativos que tenemos allá. Otro ejemplo súper concreto. Por ejemplo, la Hacienda Huachipelín, que los que han tenido la suerte de ir ven que es un lugar enorme, de una belleza escénica impresionante. Llegan miles de turistas cada año, le dan trabajo a centenares de guanacastecos, pagan impuestos, pagan la caja, crean riqueza y han ido cada vez más incrementando la cobertura boscosa porque han logrado hacer de ese activo que es el recurso natural una manera de crear riqueza, empleo y le genera una factura sumamente positiva para el gobierno también. Entonces, cuando uno se pone a ver que las políticas actuales, por ejemplo, la política monetaria, el tipo de cambio tiene contra las cuerdas al sector, que la inseguridad tiene contra las cuerdas al sector turístico, que el abandono a la infraestructura tiene contra las cuerdas al sector turístico, de ahí cuando se acaba ese incentivo económico que crea riqueza usando la belleza escénica que gracias a Dios tenemos y la belleza natural, ahí es donde empieza a haber un riesgo muy importante para que se depreden los ecosistemas. Entonces, una primera reflexión muy importante es creemos y ayudemos a los emprendedores y a los que quieren generar trabajo y riqueza en el turismo ecológico, en todas estas ramas de actividad, que hay muchos casos en Costa Rica, en el Atlántico, por ejemplo, en Puerto Viejo, que es un lugar bellísimo. También hay un montón de tours, toda la industria de surfear genera muchísima riqueza alrededor de eso. Y por otro lado, hay que decirlo, hay un problema de corrupción. Muchos por ejemplo, los ganaderos que están escuchando este programa van a saber que a cada rato, me tocó verlo, por ejemplo, en Bagaces de Guanacaste, para hablar de un caso concreto. Usted llegaba a Doña Amelia, se levantaba y después de tomarse el café a las 8 de la mañana, había un montón de cercas destrozadas y se habían metido los madereros en la noche. Se volaron todas las cercas y se llevaban el pochote o caoba o las maderas preciosas que tenían ahí. Y luego cuando se iba a poner una denuncia, de ahí, eso iba a dormir el sueño de los justos y más bien había una red de corrupción y a veces incluso amenazas. Entonces, lo otro que hay que decir es que este es un tema que no sucede en el vacío, sucede en una red de delincuencia organizada y de corrupción. Y ahí, desgraciadamente, por un lado tenemos los incentivos y la parte bonita y por otro lado lo que hay que hacer es caer, como dicen los jóvenes, con el mazo, hacer una investigación y a esa red de delincuencia hay que atacarla y encarcelarlos. Pero de nuevo, si aquí en Costa Rica la gente no va a la cárcel y no paga las penas después de haber hecho un delito, todo el mundo se ríe de la ley y seguirán haciendo lo que les da la gana. Entonces, repito, uno, incentivos para que se cree riqueza y usemos los recursos naturales aprovechando la belleza de Costa Rica y la marca país que tenemos, turismo ecológico, ayudar a los emprendedores, mejorar la política monetaria, mejorar la infraestructura y ayudar al sector turístico. Y por otro lado, cuando sí se da la corrupción que hay y que sucede, y todos los ganaderos van a saber que lo que estoy diciendo es cierto, porque seguro se les han metido las fincas, tiene que haber que se aprecien a los delincuentes y que vayan a la cárcel. Gracias, don José. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Natalia. Sí, doña Amelia, vean, yo quiero conectar este tema con el de Cruzitas justamente que hablábamos hace unos minutos. Evidentemente, si nosotros no tenemos seguridad, y me refiero a seguridad en su concepto integral, la parte de protección, ¿verdad? Ese control del territorio y la parte jurídica,
no hay cómo proteger al país, ¿verdad? Nosotros somos un país que tiene un prestigio mundial por su protección de áreas silvestres, por el patrimonio, pero hemos tenido una doble moral y lo vemos con Cruzitas, porque si bien es cierto, a nivel internacional nos vemos como un país sostenible, en la práctica eso no se ve así, ¿verdad? Con el tratamiento de aguas residuales, con el tema que está sucediendo ahí de la extracción de oro. Entonces, al final, proteger no significa detener el desarrollo, es más bien todo lo contrario. Hay que hacerlo bien, hay que tener una responsabilidad compartida, hay que hacerlo con planificación, tecnología, pero para eso tiene que existir un marco jurídico que respalde eso, ¿verdad? En la línea de, por ejemplo, en el caso de Cruzitas, ¿por qué hay esa desprotección? Porque justamente no hay claridad en las reglas del juego para quien quiere invertir o quien quiere estar ahí y no existen estándares. Entonces, sin eso no hay manera de proteger las áreas. Yo sé que hay reformas que se han presentado, por ejemplo, a nivel de Asamblea Legislativa, como la reforma del MINAE, que era una reforma justamente para reestructurar el ministerio, y al final eso no pasó a más. Y yo no puedo llegar y depender de que a mí 40 diputados me voten una reforma, porque eso es muy complejo y yo tengo que llegar a gobernar a partir del 8 de mayo. Entonces necesitamos las herramientas que tenemos hoy y mi primera medida va en la línea de seguridad como un todo. Sin eso no hay manera de seguir adelante. Y les digo, hay casos que ya conocemos todos que están judicializados, pero esas medidas, ¿verdad? Cautelares, obviamente dicen, no puedo otorgar más permisos aquí, no puedo ejecutar los que ya se concedieron, eso estoy de acuerdo en que se cumpla con el vigor correspondiente, pero a ver, tenemos una inseguridad jurídica terrible, porque en un momento llega SINAC y municipalidades se otorgan permisos y después dicen que eso no se podía otorgar. Entonces, perdón, pero ¿cuál es la seguridad que este país está ofreciendo? Yo soy la primera en defender el tema ambiental, pero cuando usted tiene tanta confusión en el mismo manejo de las instituciones, un desorden administrativo que realmente ahuyenta la inversión en el país también. Sin eso, no hay manera, doña Amelia, en que nosotros podamos salir adelante. Y no basta con indignarse, es también devolverle la vida al territorio. Y para mí la única forma es dando seguridad jurídica para quien quiere venir a proteger y a invertir. Y si no logramos ese equilibrio, no hay cómo salir adelante. Yo sé que se requieren recursos, estoy a favor de lo que ha mencionado, creo que fue José en su momento y alguien más creo que lo mencionó acá, de las alianzas público-privadas, perfecto. Pero si aquí tenemos lugares en donde es tierra de nadie, parques nacionales hacen lo que les da la gana, la seguridad, este país no la tiene cubierta para poder atender a la población y menos a áreas protegidas, porque no tienen las herramientas. Entonces, si no tenemos esa seguridad mínima para poder operar, olvídese que esto lo podemos resolver. Yo quisiera hacer reformas importantes a nivel de ley, de acuerdo, porque sí se necesitan algunas en la parte de reestructurar, pero en las herramientas que tenemos hoy, uno puede también reestructurar desde el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Planificación, por ejemplo, haciendo estudios de cargas de trabajo de diferentes departamentos o direcciones para, con base en lo que tenemos, sin depender de una ley, gestionar. Hay que articular con asociaciones de desarrollo, con gobiernos locales, hay que meterse de lleno a trabajar con la comunidad porque es lo que tenemos entrando a gobierno, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer, reformar, y por eso mi llamado también en el caso muy puntual de Cruzitas, de que el primer paso que nosotros tenemos que dar es tener legislación en esa línea que brinde la seguridad que el país requiera para empezar a proteger las zonas de patrimonio natural, áreas silvestres y otras más que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos muchas formas de tener información de ustedes que están escuchando el programa y hay muchísimos comentarios en cada una de ellas, lo cual nos gusta porque sienten que los candidatos están diciendo algo que les interesa a ustedes o respondiendo algo que les interesa a ustedes. Vamos ahora con otro tema que ha generado opinión y ha generado el deseo de escuchar la voz de los candidatos, que es el tema de la subasta que en este momento está en proceso por las frecuencias de radio y televisión. Muchas voces han dicho diferentes cosas, que los precios base de la subasta son muy elevados, que el tema se politizó. Ante la Contraloría hay 29 objeciones al cartel presentado por empresas y cámaras. Esto es lo que está pasando. ¿Cree usted como candidato o candidata que es un tema importante? ¿Por qué es un tema importante? ¿Tiene posición sobre lo mismo? ¿Cree que debe comprometerse sobre lo mismo? Vamos a escuchar a don Luis Amado. Doña Amelia, voy a tomar 20 segundos nada más para hacer un
cierre del tema previo, discúlpeme, Claro. No, usted habló muy e poco. inmediatamente le contesto. Ajá. Nada más quiero decir dos cosas con respecto al tema anterior. Primero que nada, el primer paso no es la legislación, es resguardar lo que se están robando en este momento. Y ahí ha quedado evidenciada la incompetencia de los que han estado ahí al frente. Y para el que preguntó por qué doña Laura Fernández no está aquí, pues de ahí yo creo que pueden sacar sus propias conclusiones. Parece ser que no es capaz de venir a debatir ideas y eso es muy triste. Con respecto a las frecuencias, tenemos que tener claro un asunto. La libertad de prensa es lo que está en este momento en juego y lo está por dos motivos. Por un lado, usted sabe que el narcotráfico se ha ido metiendo en muchas áreas, en muchos sectores. El permitir que se haga una subasta a la libre con un único criterio, que es el precio, implica que alguien que tenga un negocio televisivo, que sea una mampara de narcotráfico o cualquier otro tipo de frecuencia, puede fácilmente acceder y los pequeños van a quebrar porque no van a poder pagar esos precios porque es una subasta. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la concentración de medios. Esa también es inadecuada para la libertad de prensa. Y lo es porque en regímenes, en otros países donde ha caído un régimen, lo que hacen es una manipulación y van concentrando el control sobre la prensa, la van reduciendo y al reducirla llegamos a esquemas en los cuales los pocos medios que quedan son medios afines al gobierno que transmiten lo que el gobierno quiere y entonces ahí perdemos. Esta subasta que están sacando la sacaron con criterio de precio únicamente, no vieron criterio de libertad de prensa, no vieron criterio de diseminación de diferentes aspectos regionales, algunos medios son meramente regional, no vieron aspectos culturales, no vieron la diversidad de aspectos que deberían de haberse considerado. Ahorita me refiero un poquito más, les voy a dar chance a los demás para que puedan hablar y les regalo un par de reflexiones al respecto. Don Álvaro Ramos, Liberación Nacional. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Yo creo en efecto que mucho de esta discusión de la subasta hay que entenderla en el contexto de qué es el gobierno que lo está proponiendo y cuál era la trayectoria histórica de este tema y cómo se ha politizado el tema. Primer asunto, que hay que separar dos ideas. Una, la renovación de las frecuencias. Dos, el canon. El canon es un tema legislativo. La renovación de las frecuencias, si nos vamos a la historia, era una discusión que se había elaborado un contrato de 20 años prorrogable por otros 20 y esa renovación fue la que no se efectuó y en vez de eso se empezó a diseñar este tema de la subasta. ¿Por qué es esto problemático? Porque, y en efecto, aquí hay que distinguir los muy grandes de la mayoría que son bastante pequeñitos y que muchos de los pequeñitos, sean radios o sean pequeñas televisoras, habían hecho inversiones importantes, por ejemplo, para la transición digital, bajo la expectativa de que iba a haber una renovación contractual como se había pactado hace 20 años. Y nosotros como país estamos rompiendo eso en un contexto que, a ver, no podemos olvidar los contextos. Uno, un discurso recurrente, metódico, reiterado de una administración que siempre anda hablando, por ejemplo, del concepto de prensa canalla, ¿verdad? Y ese tipo de aproximación al tema, efectivamente, como acaba de decir Luis, nos genera un sinsabor de si este tema de la subasta puede ser una estrategia para colocar más medios afines al gobierno en el control de las frecuencias. Eso por un lado, pero claro, además hay que entender que en los últimos días, y esto no es especulación, no es chisme, no es hipótesis, de la boca de los propios diputados oficialistas han dicho que van a desterrar a todos aquellos que no piensen como ellos.
Entonces, claro, hay que tomarse en serio eso, ¿ah? Porque eso es lo que siempre pasa cuando hay proyectos autoritarios. La gente no les cree, cree que son bromas, cree que son, digamos, discursos hiperbólicos, pero no, ellos sistemáticamente han dicho un montón de cosas. Han dicho que quieren 40 diputados, han dicho que quieren la reelección continua del presidente y ahora están diciendo y han hablado siempre de prensa canalla, quieren categorizar la prensa en vez de simplemente decir la prensa es prensa y que reporten desde la libertad de prensa y desde las verdades que ellos vayan encontrando, como debería ser para una persona de convicción democrática. En vez de eso, tienen este otro relato. Y ahora muy grave hablar del destierro de personas que no piensen como ellos. Y yo a todo el mundo le digo, vean, es que aquí hay algo muy curioso, y se lo digo a usted, doña Amelia, cuán a menudo usted o yo hablamos de destierro. Esa no es una palabra común en nuestros hogares. Entonces, ¿por qué ellos la tienen en la cabeza? Eso no es algo, o sea, a diferencia, no se va a usar algo diferente, como decir, no sé, hablar de chistes de fútbol, mira, metieron un gol, ¿verdad? Que es algo que en el imaginario colectivo nuestro es muy común, porque muchos de nosotros vemos fútbol, lo disfrutamos, entonces usar metáforas de fútbol se nos hace natural. Hablar de destierro, una palabra tan particular, y se lo digo como alguien cuya familia vivió el destierro. Mis antepasados lo vivieron, entonces nosotros sí lo tenemos más presente que la inmensa mayoría de los costarricenses, por dicha la inmensa mayoría de los costarricenses no tiene esa palabra en su vocabulario. Entonces, ¿por qué un diputado oficialista lo usa, doña Amelia? Es en ese contexto que hay que interpretar la subasta. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias a usted, don Álvaro. Vamos con don Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana. Adelante. Sí, bueno, doña Amelia, yo en mi trabajo anterior como analista sobre América Latina vi muchos ejemplos de cómo los gobiernos apuntan a los medios de comunicación para lograr el control político de las sociedades. Y todo tipo de arañas y recursos. En algunos casos fue el cierre de frecuencias total, como lo ocurrió con Radio Televisión Caracas de Venezuela, allá por el año 2007 en la Venezuela de Hugo Chávez. Pero luego el régimen chavista, el Chávez de Venezuela, la verdad, no el Chávez de acá, se volvió un poco más sofisticado. Y lo que hacía era arrinconar a los medios de comunicación, ponerlos contra la pared y luego forzar a que estos medios de comunicación se volvieran económicamente inviables y luego aparecía siempre un empresario afín al régimen que compraba ese medio de comunicación y así fue como se fueron apagando todas las voces de oposición países como Venezuela, así también en la Hungría de Víctor Orbán, así ha habido ejemplos por toda América Latina. Entonces el tema aquí es que esta subasta de frecuencias tiene que tener un objetivo muy claro, no puede ser un arma de control político. Y en este momento las circunstancias no están dadas con este gobierno para que esto no sea así. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con las intenciones de este gobierno que han sido bastante claras, siendo detalladas bastante claras. Tenemos que garantizar la estabilidad de las concesiones como un principio de seguridad jurídica y libertad económica. Nosotros vamos a impulsar una revisión transparente y justa para que sea una económica, sino un instrumento y que equilibrado, ¿verdad? Que los medios paguen lo que deban de pagar, pero sin que eso sirva para amedrentar y para arrinconar a los medios de comunicación. Y finalmente, me opongo absolutamente a cualquier intento de usar la regulación de frecuencias como arma política. En mi gobierno, las frecuencias serán armas de libertad de expresión, no serán mecanismos de sometimiento. Y tenemos que tener claro que este es uno de los primeros pasos que dan los gobiernos autoritarios alrededor del mundo y no podemos permitir que Costa Rica sea un ejemplo más de ello. Doña Mel, despedir, pero le agradezco muchísimo el No, espacio no, brindado el día de hoy. quiero decirles que hay muy buenos comentarios de la gente de lo que ustedes están diciendo, que eso es lo que se trata, que conozcan de lo que están hablando, de lo que quieren hacer y de cómo quieren cambiar las cosas o mantenerlas. Vamos ahora con don José Aguilar de Avanza. Gracias, doña Amelia. Algo que es muy importante, que uno tiene que aprender a hacer cuando uno quiere liderar, es escuchar, porque es imposible pretender ser un sabio y saber de todo y opinar de todo. Pues hay gente muy capaz en todos los temas.
yo quiero agradecerle a las personas de la Cámara Nacional de Radio y un caso muy particular que si está escuchando, aprovecho para saludarlo, a doña Saray de Radio Fides, que ha tomado la gentileza en darme una explicación técnica de este asunto. Y dos aspectos que quisiera resaltar para no redundar. Uno es, cuando se va a hacer un análisis de todas estas subastas y se van a definir una serie de precios, lo que ellos indican es que muchas veces no se contabiliza, por ejemplo, el aporte que estaciones de radio históricas y como Radio Fides para todos los creyentes saben el trabajo tan especial cultural y de índole espiritual que han hecho, que ya han invertido recursos en tecnología, en equipamiento, en infraestructura y demás, y eso no es contabilizado. Entonces, por ahí hay una variable muy difícil, porque entonces lo que implica es que no solamente están partiendo de un precio que casi que es ruinoso, sino que además esa ecuación económica que están haciendo no contempla las inversiones previas. Y esto no me lo saqué de la manga, sino que me lo dijeron las mismas personas del sector, que son líderes de medios pequeños, medianos y grandes. Entonces, ahí hay una reflexión importante. Ojo con el tema de los precios, ojo que están además haciéndolo en un contexto, doña Amelia, usted que lidera en el tema de medios de comunicación lo sabe. Lo de las redes sociales ha cambiado completamente la dinámica de esta industria. Ahora hay un montón de pequeñas personas que pueden tener blogs, podcasts, y lo que antes se hacía de pauta que le daba un nivel de rentabilidad diferente, ya se ha ido diluyendo muchísimo. Entonces, estas adecuaciones económicas al tiempo de hoy, que la industria cambió completamente, hay que actualizarlo. Esos son dos puntos de dolor que ellos me han transmitido y yo cumplo con mi labor de expresar la voz de estos especialistas. Y la otra pregunta, aquí pego un salto, doña Amelia, y hago esta pregunta a todas las personas que escuchan su programa. Cuando se veían los grandes casos de corrupción de ICE, Alcatel, de la Caja, ¿de dónde venían esas investigaciones? Venían de medios de comunicación de oposición, que son incómodas para los gobiernos, pero han cumplido un rol importante de estar observando lo que pasa en los gobiernos. Entonces, es muy peligroso que los países empiecen a quitar esa fuerza que tienen los medios de comunicación independientes, que hacen una investigación profunda, que tienen que tener la posibilidad de subsistir económicamente y le hacen un beneficio a la ciudadanía. Veamos el caso de la trocha, veamos el caso de todo lo que pasó con Cochinilla. Cuántas de esas investigaciones recuerdo perfectamente de ver en la televisión, en la prensa, cuando se decían que estaban arreglando las licitaciones y les llevaban prostitutas y chicharrones, una cosa vergonzosa. Bueno, ese tipo de investigaciones que pudieron parar el desastre de la corrupción no se hubieran podido hacer sin una prensa independiente, vigorosa, fuerte, que observa y que defiende a los costarricenses de la corrupción. Entonces, en Avanza nosotros defendemos la libertad de expresión, creemos que la prensa es importante, independiente, que hay que fortalecerla y defendemos muchísimo la existencia de pequeños medios de comunicación que han hecho inversiones, que juegan un rol en radio rural, radio cultural, radio espiritual y que tiene que ser protegido como parte de la sociedad y la democracia costarricense. Muchas gracias a don José Aguilar. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Adelante. Gracias, doña Amelia. Primero inicio diciendo que a mi criterio este tema se ha manejado con mucha ligereza y desconocimiento. La subasta en este momento no está tomando en cuenta las diferencias y las características entre los participantes porque justamente su fin es terminar premiando a quien tiene más recursos y no necesariamente al que le ha servido de una mejor forma al país. Entonces, en esa parte yo no estoy de acuerdo con ese mecanismo que se está implementando. Ahora, en el caso lo que es radio y televisión abierta, nosotros tenemos una ley general de telecomunicaciones que en el artículo 29 habla de que tienen que garantizarse justamente el acceso a la información a las personas, la educación, la cultura, entre otros temas. ¿Por qué? Porque no todo el país tiene acceso a Internet ni puede pagar televisión por cable. Entonces, la radiodifusión sigue siendo un servicio público que es muy importante para todos. Ahora, por más de que, por eso, más que una subasta, lo correcto sería que esto se analizara desde la óptica de un proceso de licitación técnica. ¿Por qué licitación técnica? Porque ahí se evalúa la trayectoria, porque se evalúa el cumplimiento de la ley, el aporte educativo y cultural que tienen esos medios para el país,
el compromiso con el interés público, es decir, hay muchas más variables que simplemente el precio. Por eso es que hay una duda con respecto a cómo se está manejando la fecha. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no podemos de la noche a la mañana desaparecer a las pequeñas y medianas emisoras y televisoras del país, porque muchas tienen décadas de estarle dando servicio a las comunidades y no pueden pagar los montos millonarios de una subasta porque ahí el que más ofrece se lleva todo. Entonces, eso es un tema que hay que revisar. Y justamente en este momento hay procesos de lo que también me he informado al respecto, ¿verdad? Que hay procesos en tribunales que todavía no han determinado justamente si se tienen que pagar o no, o cancelar más bien los contratos de las empresas ya existentes. La Contraloría está evaluando si está correcta la subasta o no está correcta. Entiendo que todavía eso no se ha resuelto. Desconozco si ya salió algo en esa línea. Esa subasta que presentó el Poder Ejecutivo y la SUTEL, ¿verdad? El otro tema, porque están confundiendo las áreas, una cosa es el tema de frecuencias y su subasta y otra tiene que ver con el canon, ¿verdad? De regulación o las tarifas que se pagan a la fecha. Y eso sí es de ley completamente, y es un tema completamente distinto. Eso es un tema que no depende del Poder Ejecutivo, que depende de una reforma en la Asamblea Legislativa, pero yo sí quiero hacer un llamado ahí que eso tiene que actualizarse de una forma más justa y diferenciada, porque yo no creo que pueda pagar lo mismo una radio de un cantón rural que un conglomerado comercial. Yo creo que la ley tiene que modernizarse, tenemos que tener transparencia y competencia, pero tampoco sin destruir el ecosistema de medios nacionales ni convertir tampoco el espectro en un privilegio que es reservado para quien tiene más recursos. Entonces nos toca esperar, ver qué va a suceder con este tema de subastas y por lo pronto creo yo que no se ha manejado correctamente y que eso es un tema que tiene que enfocarse desde el punto de vista de licitación técnica. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo, pero don Luis Amador me pidió un momento y él, pues la verdad es que es muy concreto y ocupó muy poquito tiempo, 2 minutos, don Luis Amador. Un minuto exacto. Del 2014 al 2024, el presidente Joko Widodo de Indonesia reprimió y atacó a la oposición, reprimió la libertad de expresión, la libertad de prensa e intensificó la cobertura y propaganda a favor del gobierno. En Indonesia, algunos de los conglomerados de televisión y prensa están directamente ligados al partido del antiguo presidente Widodo y el actual presidente que lo siguió. Ahora recordemos que en Costa Rica llevan más de 2 años atacando abiertamente a los medios de comunicación. El gobierno los lleva atacando. Ahora imaginemos que en Costa Rica hacemos la subasta y solo los poderosos acceden. Ahora imaginemos que un abogado que se enriqueció con la mampara de recuperar créditos malos, pero que en realidad es una lavandería, es el dueño de un medio de comunicación y que encima de esto es el principal financista del partido del gobierno que busca su continuidad. Ahí se lo dejo, doña Amelia, para que reflexionen. Muchas gracias a don Luis Amador por su participación, a don José Aguilar, a don Juan Carlos Hidalgo, a doña Natalia Díaz y a don Álvaro Ramos.